Ay, sí, sí. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa. Vamos a hablar, señor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como Team Vamos a Hablar, en YouTube y en Facebook como Vamos a Hablar. Como siempre, si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Comparte, activa la campanita de notificaciones. Excelente, excelente. Señores, estamos una vez más en La Biblia Habla. El segmento que muchas personas esperan y más cuando tenemos entre nosotros al pastor Mario Rondón. El que sale después del culto. Así mismo es. Y pastor, yo sé que hay algunas personas acá que quieren saber, porque hay mucho chisme por ahí, quiere saber cómo usted se sintió en su participación en Esto No Es Radio, porque la gente dice que estaba quillado porque no lo dejan hablar. Pero ¿cómo se sintió realmente allá? No, yo me sentí excelentemente bien. El quille lo manifestaron algunas personas que querían ver más desarrollo quizás de algunos puntos, sí. Pero yo entiendo que fue un excelente medio, una excelente oportunidad para presentar el mensaje de la palabra de Dios. Y claro, las personas que tienen inquietudes y cuando ven que se le puede tal vez responder a esas inquietudes, inmediatamente nosotros vemos cómo quisieran echar todo lo que son sus preguntas en medio de la euforia. Eso es normal. Es normal, así que lo que sí debemos estar preparados para cuando, como dijo Jesús, seamos llevados ante tribunales, ante magistrados, ante gobernantes y dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero de ninguna manera me sentí mal, todo lo contrario, muy bien. Por la gracia de Dios, porque la verdad genera eso. Es imposible que la luz llegue a un lugar y si hay algo de tinieblas no comience inmediatamente a hacer algún tipo de manifestación. Así que por la gracia de Dios fue una excelente oportunidad y gracias a Dios por todos los que compartieron y que hicieron que mucha gente escuchara algún punto de la verdad que le despertó inquietud para seguir investigando más acerca de la verdad presente. Excelente, excelente. Ya ustedes saben, no hubo mal sabor ahí, ¿oyeron? Entonces, pastor. Creo que quedó claro. Claro. Pastor, hay dos preguntas que dos de nuestros seguidores quieren que le hagamos. La primera la hace es Z Black. Es Black, o sea, él es prieto. Entonces, es dice... moreno. Saludos, queridos hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué si bien sabemos que Dios no hace acepción de personas y Cristo lo demostró siempre que Él no hace acepción de personas, por qué en Mateo 15, 21 y 28, Cristo le responde de esa manera a la mujer cananea, cosa que puede dar a entender que Cristo tenía un plan diferente para los gentiles que para los judíos? Lo pregunto porque mi familia son la mayoría evangélicos y presentan que Dios tiene dos pueblos, el de los judíos y el de los gentiles, cuando ya en Gálatas 3:28 la Biblia dice que somos uno en Cristo. Sí, muy buena pregunta. En realidad Jesús ni quiso dejar una mala impresión, pero tampoco estaba hablando pensando en los que iban a malinterpretar, porque Jesús no hacía eso. Jesús simplemente presentaba la verdad y ya. En la vida y el ministerio de Jesús, muchos de los acontecimientos, aunque son historias reales, pero tienen una connotación figurada, algo que representan. Y lo que ocurre con la mujer cananea sirofenicia de nación, de la cual se menciona allí en el capítulo 15 de Mateo, es interesante porque allí se está describiendo a una mujer que no era parte de la nación de Israel, que todavía era el pueblo del pacto. Las 70 semanas de la profecía de Daniel capítulo 9 que estaban determinadas para Israel y Jerusalén como cabeza del reino, todavía no se habían cumplido. Por eso cuando Jesús envía a los discípulos a predicar en el capítulo 10 de Mateo, le dice, vayan más bien o primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No es por preferencia, no es por ascensión de personas, es que el tiempo se le estaba acabando a la nación de Israel. Excelente. Como nación. Y por eso cuando luego, al momento de la ascensión de Cristo, repite la gran comisión en el episodio del capítulo 1 de Hechos,
Hechos 1:8, Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos primero en Jerusalén, luego en Judea. Había que completar allí. Después entonces que completaran con esa gente que se le estaba acabando el tiempo de gracia, entonces iban a pasar a los vecinos más cercanos, que eran los samaritanos, y luego hasta lo último de la tierra. No es ascensión de personas, era que se había concentrado en ello. Sin embargo, en el caso de esta mujer cananea, sirofenicia de nación, repito, lo que ocurre es lo siguiente: Jesús quería dar una lección y quería demostrar la gran fe que tenía esa mujer, porque eso es lo que le dice, grande es tu fe. Noten que él no persistió diciéndole, no importa lo que tú digas, tú no eres del pueblo. Jesús no le dijo así, sino que exaltó su fe. Y mucho tiempo antes, en los primeros años de su ministerio terrenal, Jesús había también magnificado la fe de un centurión romano, otro gentil que tampoco era parte de Israel, diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí. O sea, la mayor cantidad de fe que el Señor Jesús está exaltando es fuera del pueblo del pacto, incluso con los samaritanos. ¿Sabe cuántos ejemplos y cuántas parábolas Jesús utiliza teniendo a los samaritanos como protagonistas? ¿Cuántas? Los samaritanos, muchos episodios, muchos momentos, incluyendo lo que tiene que ver con el buen samaritano, de los 10 leprosos, el que regresó, el único que dio gracia era samaritano, solo por poner algunos casos. La mujer samaritana. Exactamente. Entonces, noten que Jesús no hace ascensión de personas, pero había una razón de esto. Primeramente, Jesús, con apariencia de que le está ignorando, estaba buscando la insistencia de ella. Ella insiste y llega un momento que le molesta a los discípulos la insistencia y la altisonancia con que ella está reclamando un milagro en su hija, que estaba gravemente atormentada, y ante la insistencia de ellos, Jesús entonces le responde a la mujer, pero noten que todo esto es parte de un plan para connotar lo que va a ocurrir con ella, y le dice, mira, es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dice, eso es cierto, Señor, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Wow. Y ahí es donde Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Jesús iba a hacer el milagro, pero eso que ocurre en el interín nos da una lección extraordinaria. No podemos rendirnos tan fácil cuando estamos clamando al Señor por un milagro. Debemos insistir, y cuando notamos como que aparentemente Dios no nos está haciendo caso, debemos seguir insistiendo, porque realmente lo que quiere es que crezcamos en la fe. Y eso es lo que aprendemos de esa mujer, pero no que Jesús hace ascensión de personas de ninguna manera. Excelente. La segunda pregunta, pastor, la hace Noralvis Guzmán. Es una pregunta muy interesante realmente. Ella pregunta, ¿es malo votar en tiempo de elecciones? O sea, ejercer el derecho al voto. No, lo que sería malo sería votar en tiempo que no sea de elecciones, porque tendría como un problema de la cabeza. Sí. Hay una situación. Al que usted encuentre en una fila o buscando una urna en tiempo que no sea de elección, hay problema. Pero en tiempo de elección eso es lo normal. Ese es un deber civil, un deber ciudadano. Lo que sí debe tomar en cuenta un creyente a la hora de votar es si conoce los planes, los programas de gobierno, saber que no esté votando por alguien que va a obstaculizar lo que tiene que ver con la predicación del evangelio. Excelente. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué grupo piensa favorecer en el sentido de si piensa legislar en su programa de gobierno en favor de ciertas cosas que la Biblia prohíbe o en contra de la libertad religiosa? En ese sentido, si conoce algo de eso, no debe ser partícipe ayudando a que alguien así, por ejemplo, tome el gobierno, porque sería cómplice. Excelente. Sería cómplice, pero Sí, es un deber ciudadano, un deber civil, lo que tiene que ver con la votación. Importantísimo. Y comprar la cédula, pastor. ¿Yo puedo vender mi cédula como cristiano? Bueno, si la cédula es un artículo de compra y venta, sí. Pero si es un artículo que es para tu identificación, para cumplir con ciertas cosas, no debiera recurrir a eso. Hay personas que son de escasos recursos y están dispuestas a veces hasta vender el alma. ¿Qué no harán con una cédula? Pero no es lo recomendable. Vende una cédula de 500 pesos en Picapollo y paga 2,000 para sacarla. Para que sepa. Es difícil. Señor, pastor, tenemos un tema que es muy poco tratado, tanto en la iglesia como en medios sociales de la iglesia. Pero en realidad hay mucha oscuridad en cuanto al mismo.
Y por eso queremos traerlo a colación en esta noche. Hoy queremos hablar del tema de la Santa Cena. Resulta ser que este es una práctica muy común entre los creyentes. Así que nos gustaría que nos defina usted qué es la Santa Cena y cuál es el origen de esta. Sí, se le llama así a la última cena que el Señor Jesús realizó con los discípulos y donde en realidad se reunieron para celebrar la Pascua. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿dónde quiere que celebremos la Pascua? ¿Dónde quiere que comamos la Pascua? Que era comerse el cordero. ¿Dónde quiere que comamos la Pascua? Y entonces Jesús le envió de una manera providencial. Le dijo, vayan a la ciudad y cuando entren van a ver a alguien que lleve un canto. Sigan a ese y donde él llegue, ahí ustedes le dicen al dueño de ese lugar, el Señor necesita esto para hacer una cena. Así mismo ocurrió. Así mismo ocurrió. Y ahí ese aposento alto sería el escenario de muchas cosas. Pero lo primero fue esa última cena donde se estaba celebrando la Pascua. Pero mientras celebraban la Pascua, de repente todo recibió un giro porque el Señor Jesús le dio un significado más amplio que el que ellos le habían dado al pan y al vino. Ok. Que simplemente estaban acompañando al Cordero, que era la cena pascual. Y ahora entonces le dice, este pan, que ahora lo parto para... ¿verdad? Compartirlo con ustedes, representa mi cuerpo, que será partido así por los pecados. Y este vino, esta copa del vino, representa la sangre. Así que la cena del Señor, o Santa Cena, como algunos le llaman, para diferenciarla de cualquier otra, por eso le llaman así algunos, pues es un rito que el Señor Jesús estableció para enseñarnos la salida, la liberación del pecado. Excelente. Porque de acuerdo a lo que dice en Mateo 17, cuando se le aparecieron Moisés y Elías a Jesús, hablaron de su éxodo. Wow. O sea, se estaba acercando el éxodo, se estaba acercando la despedida de Jesús y entonces él haría algo muy similar a lo que hicieron los hijos de Israel antes de salir de Egipto, incluyendo esa cena pascual que ahora queda instituida como la última cena, la cena del Señor, la Santa Cena, como algunos le llaman, donde están esos dos elementos, el pan y el vino, que representan su cuerpo y su sangre. Excelente. Pastor, usted decía que la Santa Cena es un rito. Nosotros tenemos un grupo de adolescentes que son fijos con usted en este segmento de la Biblia Habla. ¿Qué es un rito? Sí, es una práctica en el campo espiritual donde existen formas que representan algo mayor. Existen figuras o símbolos que tienen una significación mayor. Entonces, como es algo que se realiza, yo no sé si ustedes han visto la elegancia con la que las diaconisas, los diáconos, un asunto fino, realizan todo esto. Noten que es una actuación que se está haciendo, pero una actuación con un profundo sentido espiritual. Es algo que en algunos lugares del mundo incluso hasta se ensaya para hacerlo que quede lo más elegante posible, pero es una forma, si ustedes han participado en la Cena del Señor, de seguro que han visto lo mismo repetirse cientos de veces. Entonces es un rito porque son símbolos que se realizan, formas que se hacen para representar una verdad mayor. En este caso, el sacrificio de Cristo. Mi primera Santa Cena yo pasé hambre, pastor. Yo siendo un muchacho. haciendo yo no un cocote. No, a mí me era una Santa Cena y dije, bueno, si una cena de Navidad es grande, una Santa Cena tiene que ser grandísima. Y entonces me encontré con lo que usted acaba de decir. Sí, porque es un símbolo, de lo contrario hubiera sido un trozo. Además le dije a mi mamá, doña Virginia, lo que yo le dije que lo diera. Que No yo lo iba a hacer ve. en la iglesia, usted lo guardó ahí. Una de las cosas que se hacen en la Santa Cena es el lavamiento de los pies. Me gustaría saber qué significado tiene el lavamiento de los pies y la importancia. Sí, primero el significado es para purificarnos de nuevo. Purificarnos de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque ya ha ocurrido una limpieza con el bautismo. Okay. Dice en Hechos 22:16, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Por eso noten, y ahora voy a la importancia del lavamiento de los pies y todo el rito de la Cena del Señor, la participación de los emblemas, porque cuando Jesús se acerca a Pedro a lavarle los pies, ¿recuerdan la actitud de Pedro? Sí. Ajá. Sí. A mí no, jamás, terminal. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, La no mata. tendrás parte conmigo en mi reino.
Y dice, no, señor, si es así, la cabeza, la mano Báñame entero. entero. Con eso no juegue. Entonces, Jesús le dice, no, porque el que está lavado solo necesita lavarse los pies. O sea, esta es una práctica para creyentes. El que está lavado solo necesita lavarse los pies. Y ustedes están limpios todos, le dice Jesús, aunque no todos. Dice, ustedes están limpios, aunque no todos. Por el asunto de Judas. Sin embargo, noten que no excluyó a Judas. Aún sabiendo, no lo excluyó. Y eso es muy importante para nosotros a la hora de celebrar este rito, de querer excluir nosotros A la gente. a una persona en lo que tiene que ver con esto, pero excluir a una persona que sea creyente. Es lo que me estoy refiriendo básicamente, ¿entendido? Porque, como ustedes verán, aunque Jesús no excluyó a Judas, pero Judas era uno de los creyentes. Y él estaba o sea, dentro. no fue un mercado que se montó allí, todo el que cruzó venía y tomaba uno. No. Una ceremonia, un rito que Jesús lo reservó para los creyentes, como estamos mirando allí. Sería bueno que aclarar este punto, porque yo he visto situaciones donde le prohíben a personas que están en pecado tomar la Santa Cena. O sea, ¿se puede tomar la Santa Cena estando en condiciones como estas o no? Pero, ¿cómo que esté en pecado? ¿Qué pregunta? Específicamente. Vamos a ponerlo así, un pecado oculto. Moisés no quería- tan oculto porque ya algunos decías? lo saben. Sí, no, por ejemplo, yo he visto en el caso que hay una visita, que fue un sábado a la iglesia, Santa Cena, y hay hermanos que se oponen a eso. No, porque esa señora no conoce de Jesús. No, nosotros como iglesia practicamos la ceremonia de la Cena del Señor y todos los ritos que contiene de manera abierta. O sea, la Cena del Señor hay denominaciones que la tienen cerrada. Nosotros la tenemos abierta. Entonces, todo el que se confiese creyente, todo el cristiano Pues, puede participar. Ahí está la respuesta, Nosotros no podemos hacer exclusión de personas. Nosotros la practicamos abierta porque cada persona debe estar consciente, y por eso se explica a la hora de celebrar en qué radica lo delicado de eso. ¿Qué pregunta? Porque incluso Pablo dice en 1 Corintios, cuando está hablando acerca de la institución de la Cena del Señor, él dice, por eso hay algunos entre ustedes que están enfermos, porque comieron indignamente Ay, del cuerpo y la sangre, y algunos han muerto. ay. Wow. Así mismo lo dice. Dice, algunos están enfermos porque comieron indignamente de la Cena del Señor y otros incluso han muerto. Hay gente que no tiene respeto por eso. Entonces, por eso se da un mensaje, se dan instrucciones específicas previas, pero después de dar esas instrucciones ya hay que dejar a cada persona a conciencia. Ok. A conciencia. Ok. Lo que no se debe permitir son niños que no han pasado por la experiencia del bautismo. Eso iba a preguntar. Ok. De niños que no han pasado. ¿Por qué? Porque entonces ellos cualquierizan la Cena del Señor. Lo cualquierizan. Hay padres que hacen así y del vaso untan un dedito y desde bebé comienzan a darle del vasito donde le dieron el poco de vino o de jugo de la vid a llevarle al niño o le dan un poquito. Entonces le están enseñando que eso es como cualquier cosa. Es verdad. Ese es el mensaje, Eso. que es como cualquier cosa. A lo mismo a los niños que todavía no tienen edad de bautizarse y que entonces ellos quieren y a veces arman toda una rabieta y para calmarlo, no, las cosas sagradas. Si queremos saber lo serio que son, debemos recordar ese texto allí en 1 Corintios 11. Algunos están enfermos por comer indignamente y otros incluso están muertos. Y lo que ocurrió con los dos hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño, cuando Sí. tomaron lo sagrado como común y corriente, porque eso es lo que es profanar. Profanar es tomar algo sagrado como si fuera común. Sí, sí. No es hacer algo malo per se con eso, sino usarlo de manera común y corriente. Lo Por que eso pasó ustedes con- notan que el pan y el vino que sobran, después de llevarle a los enfermos que se le ha avisado que se le va a llevar, eso se elimina. Sí. Se elimina Se de quema, diferentes que no quepa, diferentes maneras. ¿verdad? Otra vez se entierra, se desaparece. Se elimina para no se le da a alguien que mira tú que quedaste con hambre. No, ¿entiendes? Entonces, porque eso no es un pan común y corriente. Incluso hay una fórmula específica para ese tipo de pan. Entonces, así que hay que tener cuidado. Sí, celebramos la ceremonia, la Cena del Señor de manera abierta. Después que explicamos entre personas adultas que pueden discernir. Claro, Sí. claro, Sí. claro. Y entre los niños, los que ya están bautizados, Ok. los miembros del cuerpo de Cristo de manera oficial. ¿Ves? En ese sentido. Pastor, o sea que si hay una persona de otra denominación religiosa que fue bautizado por inmersión y ese sábado está ahí en la iglesia
y él quiere ser partícipe, entonces no se Lo le dijo. puede- Si pertenece a otra denominación, o sea, si la persona entiende que es cristiano, que Ya, es creyente, ya, entendido. no hay que Creyente. averiguarle ni siquiera si se bautizó por inmersión. Exactamente. fue- Exacto. Entendido. no, nada de eso. No hay que Qué pedir bueno. el nacimiento para eso. Qué Exacto. bueno, Así qué que por bueno. eso se explica y después que se explica, entonces se deja a la persona a conciencia. Excelente. Buen dato. Sí. Pastor, nos trata también saber cuál es la diferencia o el significado que tiene el pan y el vino. Muy bien, el pan representa el cuerpo de Cristo, o sea, no es una interpretación apocalíptica que nosotros buscamos que allí, no, el mismo Jesús lo dice, esto es mi cuerpo, o sea, representa mi cuerpo y el vino representa lo que es la sangre de Cristo. Así que el significado Jesús mismo se lo da a lo que tiene que ver con esto. Perfecto. Pastor, en esa misma línea, ¿y por qué el pan debe ser sin levadura? No Por- puede ser un pancito, qué sé yo. Un pan sobao, un pan de agua. No, Una nota, galleta. la levadura... Que yo me encuentro raro que en el Bravo todavía no han tirado pan sin levadura. Del Bravo, es verdad. Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿por qué tiene que ser sin levadura eso, pastor? Sí, la levadura en la Biblia representa muchas cosas y algunos son positivos de los significados y otros son negativos. Entre los significados negativos de la levadura está la hipocresía y el pecado. Ok. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, la hipocresía, ¿por qué? Porque cuando tú le pones a la masa la levadura, le da una connotación. Esperando. Sí, que no es la de la textura real. Ok. O sea, da una apariencia que no es. Entonces, por eso, en lo que tenía que ver con las fiestas judías, regularmente no se acompañaba con levadura el pan que se unía con los sacrificios. Regularmente. Habían unas excepciones, unas pocas El excepciones. Pentecostés. Pero no era lo común. Entonces, porque la levadura altera. Sí. Incluso por eso el vino es sin fermentar. Hasta el día de hoy la levadura es parte de lo que se utiliza para acelerar la fermentación en diferentes industrias, sobre todo licoreras, la cerveza y otras cosas. Entonces, así que por esto el pan era sin levadura, sin alteración natural. Jesús no tenía ningún tipo de alteración y su sangre derramada no tendría ningún pecado. Por eso ambas cosas debían ser sin fermentación. Pastor, ahora yo tengo una pregunta que yo tengo años haciéndomela. Y qué bueno que traemos este tema, porque yo sé que algunas personas también saldrán de esta duda. Me gustaría saber, ya vemos que aquí se habla del cuerpo de Cristo, se habla de la sangre de Cristo con el vino, se habla de que es un rito de comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ven elementos similares con la misa que se celebra en los católicos. O sea, la Santa Cena que celebramos los protestantes, podríamos decir, tiene puntos de similitud con la misa de los católicos. Ahora, me gustaría que usted nos aclare cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, muy buena pregunta. Lo que ocurre es que todo lo que aparece en la Biblia, todo lo que el Señor Jesús enseñó, nosotros vamos a ver en el mundo religioso, en la cristiandad, algún tipo de falsificación. Ok. Y la falsificación, para lograr su objetivo, tiene que parecerse mucho al original. Ok. De lo contrario, no va a engañar a nadie, Sí, sí. porque sería muy nada evidente. más. Como lo Jordan Ayuwoki en Peter. Sí. Así que no, El no, pastor te entendió. Sí, claro, claro. sí. Pero no vamos a regresar a la década de los Chicago, ¿no? Entonces, así que por eso vemos elementos comunes entre lo que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor y lo que se conoce como el sacrificio de la misa o el sacramento de la Santa Eucaristía, como le llaman también en el mundo católico romano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok. Que nosotros creemos, y prácticamente todo el mundo protestante está unido en eso, creemos que eso es un símbolo. El pan y el vino son un símbolo. En el mundo del catolicismo romano no creen que es un símbolo, sino que cuando el sacerdote toma el pan, la hostia, ya lo dice en español, pero hasta hace unas décadas atrás lo decía en latín, hoc est corpus meum, Sí, que sí. significa esto es mi cuerpo, que en ese momento Dios mismo obedece esas palabras y viene y se encarna en el pan. Wow. Y que el pan llega a ser no un símbolo, sino la realidad. Literal. Y que cuando la persona come esa hostia, ese pan, cuando lo ingiere, en su estómago se convierte en carne de verdad.
Yo creo que ni en una película de ciencia ficción ocurren esas cosas, pero esa es la creencia. Esa creencia le llaman la transubstanciación, así le llaman. La creencia de que cambia de repente, ya no es pan, sino que ahora es carne. Y que el vino, que en el rito católico romano, el vino solamente el sacerdote, sí. Que se convierte en sangre de verdad. Oh. Y eso ha sido tomado a lo largo de la historia del catolicismo tan en serio que en la época medieval, donde la Inquisición no jugaba, pues si un sacerdote después de orar por el vino, que ya en el entendido de la transustanciación ya es sangre de verdad, si por descuido se le desparramaba algo de ese vino por la cara, y no era sangre, le hacían dos cosas. Número uno, le quitaban la barba, y número dos, le quemaban la cara. Wow. Porque era un pecado muy grave lo que estaba ocurriendo. Entonces, para ellos, cada vez que se celebra una misa, se está sacrificando a Cristo otra vez. No símbolo, realmente. Por eso le llaman el sacrificio de la misa. ¿Ve? Y es por eso que hay una diferencia abismal entre lo que es la cena del Señor, bíblicamente hablando, y lo que es la misa practicada en el catolicismo romano. Wow. Pastor, a la hora de uno tomar la Santa Cena, ¿existe un grupo de pasos a seguir para uno prepararse? O simplemente en mi iglesia dice, mira, hay Santa Cena el sábado, dame cogerla. O tengo que seguir algunos pasos. ¿Qué tipo de preparación hay que tener a la hora de tomar la Santa Cena? Vuelvo a Primera de Corintios, el capítulo 11, donde Pablo dice, algunos por tomar de manera descuidada la cena del Señor, algunos están enfermos y otros ya han muerto. Por eso es algo serio. Nadie debe excluirse, o sea, nadie debe decir yo no voy a participar, porque imagínate, si para el preludio de la cena del Señor, que es el lavamiento de los pies, Jesús le dijo a Pedro que si no participaba no tendría parte con él en el reino, imagínate el que rehúsa participar de la cena del Señor, de esos emblemas sagrados. O sea, si hay algún problema, debo arreglarlo antes. Sí, debe haber una revisión. Debe haber una revisión en la vida espiritual, cómo yo estoy. He tenido alguna fricción con alguno de mis hermanos, necesito ponerme en paz con alguno, necesito pedirle perdón a Gabriel. Hemos tenido alguna situación. Ese es un buen momento de reconciliarnos, porque es un servicio de comunión. Entonces, comunión viene de estar en común. Sí. Entonces, si hay algo que nos está dividiendo, allí debe ser el momento para allanar el camino, aligerar las asperezas que hayan surgido. Debe haber un espíritu de oración durante ese tiempo, ya sea una semana o los días antes que se anuncie que tienen la celebración de la Cena del Señor. Debe haber ese tipo de revisión espiritual, no al otro, nosotros personalmente, porque es más fácil siempre yo decir, yo como que creo que tú no debes participar, pero usted se revisó. Entonces, cada uno es que debe revisarse. Eso es un asunto a conciencia. Nota que hasta con los que no son miembros de la congregación local, que están presentes, por eso la ceremonia es abierta, porque es un asunto entre ellos y Dios. Claro. ¿Entiendes? Pero cada persona que escuche el anuncio de cuando viene la celebración de la Cena del Señor debe tomarlo bien en serio, porque eso que está en 1 Corintios 11 no se escribió allí porque sí. Pastor, otra pregunta es la siguiente. ¿Por qué tienen que dar tan chino? O sea, no pueden dar, porque hay un pastor, no voy a mencionar el nombre, pero es muy querido por nosotros, que él en los distritos donde le tocaba, él daba un vaso. O sea, daba un vaso de vino, no un vasito. Yo me imagino que Jesús había un dinero bien del ministerio, ¿verdad? Y Jesús no era una persona de sino que vamos a cenar, o sea, una cena. O sea, no, es obligado, tienen que ser chiquitos el cosa y el pancito, puede ser más grande, el vaso más grande. Ya que tú citaste a Jesús, te voy a citar también. Toma. Cuando Jesús celebró la Cena del Señor, todos tomaron de la misma copa. ¿Cómo? Para que tú me chique había. Sí. Sí. Y no sabemos si Judas tenía boquilla. Es un símbolo. Es un símbolo. Algunos tenían esa misma inquietud y pasaron de la inquietud a la práctica en los días de Pablo y se reunían, era para comer una cantidad. Y él le dijo, el que tenga hambre, come en su casa. Eso creo que lo han leído. El que tenga hambre, come en su casa. Aquí venimos a un asunto muy serio, muy sagrado, y por eso es ese pedacito. Entonces, elevar el tamaño del vaso está mal.
no es que está mal, sí. pero pudiera de alguna manera acabar con el simbolismo. Ok. Porque tú estás acostumbrado cuando tomas un jugo a tomarte un vaso. Vasofón, lo que no quiere el Cristo. poquito. Desde el tamaño del vaso, del pan, todo eso te transmite una idea. Esto de lo que yo estoy participando costó un sacrificio. Ok. Así fue partido el cuerpo Esto de no es Cristo. pa' No fue en jaltarme. pedazos grandes, fue triturado. ¿Ves? Y por eso son trocitos. Ok. Por eso es pequeño, te lleva a la idea de un sacrificio, de que lo que tú estás haciendo es un rito sagrado. No se parece a otra cosa porque tú no estás usando el mismo vaso, el mismo tamaño que usan otras cosas, ni el mismo trozo de pan de cuando hacen la arepa en la casa. No. Estamos hablando de algo que el simbolismo está perfecto. ¿Ves? Y por eso esa cantidad de Ok. que normalmente se utilizan. Excelente. Pastor, No, claro, ahí. una pregunta más. ¿Hay un tiempo establecido para celebrar una Santa Cena de otra? Porque el sacrificio uno lo Muy buena lo quiere pregunta. renovar, pero uno no sabe Qué realmente pregunta. qué tiempo. Si Jesús dijo, celébrenlo. Y cada vez que lo celebren, no dijo con qué frecuencia, dejó eso A criterio. al criterio y al sentido común, aunque no es el más común de los sentidos, pero al sentido A que común, sepa. de que lo practique la iglesia y cada vez que lo hagan, mi muerte anuncian hasta que yo regrese. Es un evento que conecta la primera venida de Jesús con la segunda. Debemos estarlo practicando. Entonces, frecuentemente en la iglesia esto se celebra 3 o 4 veces por año. 3 o 4 veces por año. No es pecado hacerlo 5 o 6 veces o menos, pero no debe ser tan distante que a la persona se le olvide o no tenga la oportunidad de renovar sus votos con el Señor, porque así como la persona en aquel entonces caminaba con sandalias en calles que no estaban pavimentadas, sino polvorientas, y aunque se bañó, pero cargaba en los pies entonces impureza, nosotros en la vida espiritual, después de haber sido bautizados en nuestro caminar diario, en la vida espiritual, vamos recogiendo también algunas impurezas, unas que otras cosas que necesitamos periódicamente purificar esas cosas, y por eso el rito del lavamiento de los pies. Wow. Wow. Entonces, pastor, ¿qué importancia tiene la Santa Cena para nuestra salvación? Bueno, es sumamente importante. Ya mencionaba ahorita que el Señor Jesús le dijo a Pedro que ese preludio de la cena del Señor, eso que es parte de la ceremonia, que tiene que ver con el lavamiento de los pies, Jesús le dijo, si no te lavar, no tendrás parte conmigo en mi reino. O sea, estamos hablando de algo que te puede traer problemas, no es un asunto opcional, que yo no me gusta eso, me parece muy artificial, muy armado todo esto, con esa ropa, con esto, con lo otro. Hay gente que puede tener un gusto muy delicado y no gustarle tal vez. Pero nosotros no estamos en la iglesia para hacer lo que nos gusta, sino para complacer al Señor. Gloria a Dios. Hacer lo que es agradable delante de Él y transformar nuestra mente, que aunque vivimos en un siglo XXI, en el tercer milenio de la era cristiana, transformarnos a ver cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de cuando todo esto se registró. Así que es un asunto de mucha importancia, porque lo que Jesús estaba celebrando inicialmente con la Cena del Señor era la Pascua. ¿Y qué le ocurrió a los que no celebraron la Pascua allí en Israel? El ángel de la muerte pasó y mató a los primogénitos de esas casas. Ay. Así que nosotros estamos ante una nueva Pascua. No seamos responsables de que ocurran algunas cosas que no deseamos que ocurran. Obedezcamos al Señor y en esta práctica seamos bien obedientes. Amén. Pastor, una pregunta más. ¿Es obligado a hacer la Santa Cena en la iglesia? ¿O yo como familia puedo también llevar ese rito a mi hogar? Wow. Pregunta. Muy buena la pregunta. Recuerda que uno de los nombres con los que se conoce esta práctica es servicio de comunión. Y cuando Pablo habla, cuando ustedes se reúnen para participar de la Cena del Señor, es algo que la congregación es la que normalmente lo celebra. Hay grupos a veces que deciden participar de esto y dicen, yo voy a hacer una, pero te está de alguna manera segregando un poco de lo que es la comunión con todos los santos. La intención. Comunión con toda la, sí, entonces Jesús no lo celebró con los 3 discípulos que casi siempre lo acompañaban a lugares exclusivos, que eran Santiago, Juan y Pedro. No, él lo hizo con todos los creyentes, los que eran miembros de la iglesia en ese momento, lo hizo allí. Entonces, pero no vamos a decir que eso es pecado, pero tiene que cumplir entonces con algunas condiciones. ¿Quiénes van a oficiar?
porque quienes ofician en esto son personas que han sido designadas para esto con la imposición de las manos. Entonces, ¿quiénes en una familia van a desempeñar eso? Están todos esos roles y cargos en la familia. Hay familias que son tan numerosas que sí pueden estar representados, pero aún así este es un servicio para celebrarlo en la iglesia. Tal vez hemos visto algunos intentos de otras cosas en el tiempo que vivimos, porque vivimos en una época donde a la gente le gusta mucho el individualismo y ver que como la exclusividad y todo eso, pero este es un servicio de comunión de la congregación con todos los santos. Yo creo que, pastor, si cerramos y no hacemos esta pregunta, terminamos con el tema inconcluso. Si yo no voy a la Santa Cena el día que se celebra, ¿cómo yo puedo? ¿Me quedo yo sin tomarla o hay oportunidad de que yo pueda tomarla? Digamos, yo falté porque no estuve ahí. Me fui para otro sitio, estaba de viaje, estaba de vacaciones o lo que sea. O en su defecto estaba enfermo. ¿Cómo sería el proceso en ese sentido? Qué bueno que pone los diferentes ejemplos, porque cada ejemplo es distinto. Si tú estás de viaje, pues sencillamente aquí no vas a participar de eso. Tendrás que esperar la próxima. Y si donde tú estás de viaje, en la congregación que asistes, se celebra una, puedes participar de esa. Pero igual que otras cosas que uno no realiza cuando no está en el lugar cuando viaja, esa sería una de esas que no. Eso está calendarizado en la mayor parte de las iglesias, así que uno mismo puede tratar de ubicar los viajes que no coincida con eso. Pero si es por enfermedad, si es asunto ya de salud, hay un capítulo donde los diáconos y diaconisas, en combinación con el pastor, y a veces también los ancianos, pues se la llevan a la persona, le avisan que se la van a llevar, de forma tal que el que está en lecho o el que está enfermo, aunque no esté en lecho, ya su mente la prepara, está en oración, un espíritu de alabanza, entonces llegan y allí tienen la oración y se realiza todo esto con la persona que está quebrantada. Así que el que esté enfermo no se excluye, es parte de la iglesia y la iglesia tiene asignado funciones justamente para llegar hasta ellos. A eso no se le descuida. Ahora, si alguien, a pesar de saber que se iba a celebrar, ya se quedó durmiendo en su casa ese sábado de tarde o sencillamente se fue para otro lugar, pues ya son decisiones personales. Su acción está diciendo que no quería participar, porque nosotros decidimos qué cosas ponemos en primer lugar todos los días y a cada hora. Siempre vamos a tener más de una opción. ¿Qué usted prioriza? Así que con la cena del Señor, que no sea la excepción. Excelente, excelente. Yo creo que ahora este tema está más que completo. Gente, si hay alguna duda, no dude. Bueno, no dude escribirle en los comentarios para darle respuesta en uno de los videos subsiguientes. Hasta aquí la Biblia habla y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.